Ahora sí que arrancamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los participantes que estamos trabajando en este ámbito de ciencia de datos. Vamos a tratar de ser muy precisos en los ejercicios. Como todos ustedes ya lo han visto, estamos trabajando con una máquina virtual. Esta máquina virtual ahorita está en el directorio Home GG y vamos a analizar el tamaño de nuestros archivos, de nuestro disco duro que tenemos. Le pusimos una estructura de 195 gigas a la máquina virtual y ya no le pusimos más porque si no la máquina virtual iba a ser muy grande. Ahorita estamos tratando de hacer una máquina virtual pues, del orden de 9, 10 gigas, porque si no se hace, yo hice una máquina virtual muy completa, pero me salió de 30 gigas y eso realmente es impensable para compartir. En otras ocasiones, cuando dábamos talleres presenciales, no era problema la máquina virtual del tamaño que fuera, porque lo compartíamos por medio de un USB 3.0 y con eso se, se, se podía instalar rápidamente. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que hacer en cualquier ambiente, como yo hice, voy a repetir, es ver el directorio donde estamos, pwd, después hacemos un ls-l, h, para ver qué directorios tenemos. Pues ahorita tenemos es el directorio general que siempre todo sistema Linux tiene. Y entonces, nosotros siempre tratamos de poner todo en el directorio documentos. Como ustedes ven, se empieza a teclear D con mayúscula y las primeras siglas y el tabulador, automáticamente me completa. Ahí tenemos un directorio que se llama Cursos Spark y ahí es donde tenemos las cápsulas, ¿sí? Van a ser 7 cápsulas, vamos a ver 3 o 4 hoy y las otras 3 o las 4 que continuaremos mañana para mañana hacer el plato fuerte de Spark. Ahorita vamos a hacer rápidamente un recorrido de cero para todos aquellos que apenas empiezan este contexto de trabajo, pues vamos a recorrer muy rápidamente. Entonces, lo que tenemos siempre como programador de ambientes de Anaconda, Jupyter, Python, etcétera, vamos a siempre a buscar qué ambientes virtuales o ambientes de Python tenemos con Anaconda. Entonces, lo primero que tenemos que hacer siempre en las máquinas que tenemos, conda, info, menos E, eso nos dice los environment que tenemos activados. En general, a mí me gusta siempre trabajar en un ambiente activado en las máquinas, que donde le vamos a poner todas las bibliotecas, porque si después, por ejemplo, en otras cápsulas que vamos a hacer posteriormente, vamos a entrar con TensorFlow, y pues es mejor tener un ambiente separado para Anaconda, Python, Koalas, Spark. Y después si queremos meter otro de inteligencia artificial, metemos otro ambiente y así para cada uno de los módulos vamos a meter su ambiente con sus bibliotecas. De esa forma, lo que tenemos en el primer ambiente no se va a echar a perder, después metemos otro y así vamos metiendo muchos ambientes de tal manera que lo que hacemos no repercute sobre los otros. Son como lo que es el mundo moderno de virtualización, por ejemplo, con Docker, son zonas especialmente dedicadas en una gran máquina. Entonces, ya vemos que tenemos un ambiente Qualys Spark y para activarlo le decimos conda activate y le ponemos el nombre del ambiente que vamos a activar, ¿no? Entonces ya está, lo activamos y ya eso nos indica del lado izquierdo que ya tenemos el ambiente habilitado. Antes solo teníamos el ambiente base, ahora ya estamos en el ambiente Qualys Spark. Después también para tener opciones de instalar nuevas bibliotecas estando en el ambiente Jupyter de Qualys Spark, y en ese momento nos damos cuenta que nos falta una biblioteca, tenemos la opción de instalarla inmediatamente sin cerrar el ambiente. Y esto se hace siempre y cuando tengamos una opción de poder meter en el mismo ambiente
eh, en el mismo ambiente meter otra terminal. Entonces le damos conda activate, Wallace Spark. Entonces admito aquí Wallace Spark, ya tengo. Entonces ya tengo dos terminales. En una de ellas voy a activar el ambiente Jupyter, voy a arrancar mi navegador Jupyter Notebook, y esta ventana, Jupyter Notebook, se pone como un servidor y ya no se puede usar. Por eso esta que ahorita va a arrancar nos va a permitir tener el ambiente Jupyter Notebook en esta ventana, y ahorita que arranque, y en esta otra vamos a tener la versión ya donde podemos ver. Entonces, en esta ventana que está en el Jupyter Notebook, ahorita nos va a dar las credenciales de Jupyter Notebook, e inmediatamente después nos prende el ambiente web de Jupyter Notebook. Y entonces aquí ya, como nosotros arrancamos nuestro ambiente Jupyter en el directorio donde estaban las cápsulas, aquí están las cápsulas. Ahora, aquí dentro de estos archivos tenemos siete directorios, y el primero que vamos a ir muy rápido, pero es para recordar a todos. Vamos a hacer la primera cápsula, que es la más sencilla, que esta cápsula no es muy complicada, es una cápsula sencilla. Entonces, esta cápsula es la primera cápsula para un curso de Spark, porque debemos saber leer Exceles. También se puede leer Exceles directamente de Spark, pero ahorita prefiero hacerlo en Pandas, ¿sí? Ahora, otra de las cosas también interesantes es que Pandas es una biblioteca que han hecho los sabios de Python, que permite manejar tablas con estructura. Sin embargo, estas tablas con estructura, cuando las vamos a analizar con Spark, eh, es importante saber bien Pandas, porque la versión Spark, que es la versión Pandas Spark, se llama Koalas, es muy sencilla, siempre y cuando tengamos un conocimiento de Pandas, ¿no? Por eso es importante recordar Pandas. Entonces, ahorita lo más importante de esta cápsula es entender la estructura de un cuaderno Jupyter. Arriba tiene los controles para hacer archivos, para copiar archivos, renombrarlos, ¿sí? Después para editar las celdas, copiar celdas, para, para ver las, los controles, para insertar celdas arriba, abajo, para recorrer las celdas. Y la más importante pues, es esta, desde el kernel, que interactúa, y esta celda, esta control, tiene aquí los controles para limpiar el cuaderno completamente y volver a arrancar el núcleo, que es lo que vamos a hacer ahorita. O también la otra, que es también muy interesante, es limpiar y ejecutar una por una, sin nuestra intervención, todas las celdas. Ahorita, por ejemplo, para poder analizar el cuaderno, pues voy yo ejecutando una por una de las celdas, y las celdas tienen dos tipos: celdas de control de texto para poder hacer comentarios, que se llama Markdown, como esta, y cuando le oprimo el botón sobre la celda dos veces, se ve el código fuente de la celda. Como ustedes pueden ver, este es el código fuente, es un lenguaje muy parecido al HTML, en donde un gatito es H1, cuatro gatitos es H4, que quiere decir un encabezado. Cuando yo le pongo run en la celda, ya se interpreta y se ve su despliegue. Esto es muy interesante porque ahora la gente que hace presentaciones en PowerPoint o en Word, etcétera, ya no va a ser tan necesario, porque con un Jupyter, un cuaderno Jupyter, podemos poner el mismo poder de expresión casi idéntico a lo que es un PowerPoint, porque podemos poner también códigos, etcétera. Entonces, por eso la presentación en general, ya en todos los grandes eventos, se hace con cuadernos Jupyter. Bueno, la siguiente celda es una celda también de código, pero esta celda es de tipo Markdown, pero el código que tengo es para los sabios de matemáticas, es un LaTeX. Se pueden poner fórmulas, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ir rápido pasando
una de las celdas que siempre me interesa mucho poner un poco de documentación. Y aquí, como ustedes pueden ver, yo puedo entrar y hacer anclas. Si yo le abro esta celda en otra ancla, por ejemplo, esta ancla en otra ventana, va a aparecer y entonces esto ya estoy entrando al sitio y lo estoy viendo, etcétera, ¿no? También podríamos poner celdas de YouTube, celdas donde puedo poner un pequeño ventana y en esa ventana se inserta, se presenta la presentación. No es como esta que es una presentación que abre una nueva ventana. Pues lo puedo poner en una celda interna del Jupyter. Bueno, entonces vamos a ir allá a generar. La primera celda es importar el sistema operativo. Son bibliotecas auxiliares que siempre es importante ponerlas, por eso las voy poniendo una por una y en los códigos que nosotros damos, abajo de la importación, siempre pongo en el caso de que les marcara un error, así es como se instala. Entonces, lo que se tiene que hacer es copian este código, con botón derecho copiar, se van a su ventana auxiliar, que es esta, y ahí teclean o ponen el de este, instalan esto y automáticamente el sistema se conecta y lo instala automáticamente. Entonces, y no necesito salir de la ejecución de mi cuaderno. Eso es la gran ventaja. Entonces ahí, ahorita vamos a ir ejecutando una por una. Son las bibliotecas siempre de auxiliares en todo desarrollo. Hay otras muchas que no puse, pero son importantes estas. Leer Excel, leer JSON, escribir Exceles, etcétera, en diferentes formas. Ventanas para poner todo lo que es un iframe, poner segmentos de despliegue de YouTube, etcétera, dentro del mismo cuaderno, sin abrir una ventana suplementaria. Entonces, después, bibliotecas para hacer Machine Learning, eso vamos a hacer en otras cápsulas, etcétera. Aquí definí yo, así es como se define una función que hago uso de varias estructuras de lo que es un data frame, al ratito en otra cápsula lo vamos a ver, y después cómo se crea un directorio, siempre en nuestros trabajos ponemos directorios donde guardamos los datos, y entonces también es importante en todos sus desarrollos tomar la fecha del sistema, porque cuando vayamos a después a compartir nuestro código con otras personas, es importante enseñarles que cuando lo ejecutamos, etcétera, y al ratito que termine la ejecución, lo voy a guardar como una página HTML o también como un PDF y eso así sirve para documentar. Por ejemplo, ahorita estoy tomando la fecha del sistema a nivel de segundos, 21:01 del 27 a las 20:14:35. Entonces, esto nos va a permitir después, por ejemplo, cuando ustedes van a generar archivos temporales que quieren guardarlo y pueden eh, ponerle la fecha actual del sistema al nombre del archivo, pues es para poder hacer archivos temporales, etcétera. Bueno, entonces después tomamos la fecha del sistema, tomamos el tamaño, perdón, el directorio de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también en general, cuando estamos haciendo desarrollos, generamos imágenes, entonces de manera, dentro de las cápsulas, generamos un archivo donde guardamos datos y generamos otro archivo donde guardamos imágenes. De esa forma, ustedes cuando quieran limpiar su cuaderno, borran los archivos temporales, que es imágenes y charola de trabajo, y ya vuelven a tener su cápsula original para poder seguir haciendo ejercicios, ¿no? Entonces, otra de las buenas prácticas es siempre nombrar un archivo con su nombre, nada más el nombre del archivo, eso lo pusimos en este diccionario, y después otro donde está la ruta absoluta del archivo. Entonces, en este caso, este es el archivo que vamos a leer, es un Excel, em, que es Excel, como ustedes lo vieron al principio, es un Excel tal cual como se tenía en el sitio, que es este sitio de datos abiertos de cuestiones agrícolas. Aquí están los archivos que vamos a leer y aquí está el diccionario de datos. Si ustedes lo ven, diccionario agrícola, aquí está exactamente como está viéndose en el sitio, diccionario de datos para la estadística de productos agrícolas. Y si ustedes ven abajo, en la línea donde está, dice producción
agrícola, diagonal, diccionario espacio agrícola con acento 2003-2017. Ese es este archivo, exactamente. Y si yo le pico botón derecho sobre esta, me lo va a abrir. Pero eso yo ya lo bajé y lo puse ahí en el directorio de trabajo. Entonces vamos a ir muy rápido. Este archivo Excel, aquí está, es un archivo Excel que no es un archivo de datos, sino es un archivo de un reporte. Tiene una imagen, tiene texto, tiene la tabla y al final también tiene comentarios. Entonces, esto es muy común cuando la gente usa los archivos Excel para reportes y otros usan el archivo de Excel para hacer una tabla de datos. Entonces, nada más trae datos, no trae encabezado. Entonces, este es el primer ejercicio, lo voy a decir muy rápido ya para pasar a la lectura del CSV. Entonces, ahí ya en esta línea que es muy interesante, la 43, es la línea que Pandas nos ofrece para leer un archivo. Entonces, yo le estoy diciendo, lee el archivo Excel, esta es la función, pero como Pandas, como Python, es un sistema muy completo, tiene muchas bibliotecas, tengo que decirle que la función read Excel es de la biblioteca Pandas. Y eso se hace cuando ustedes ponen en la línea de arriba, cuando ustedes vimos aquí está cuando, eh, aquí estoy importando la biblioteca Pandas, y para no poner siempre Pandas, punto, función read Excel, guión bajo Excel, se hace una nomenclatura, un nombre simbólico de la biblioteca, se le pone PD. Entonces, abajo, cuando yo le digo aquí en esta línea, usa la función read Excel, pero le tengo que decir de qué biblioteca, y eso es lo que se pone aquí en la línea que les voy a mostrar aquí exactamente, en la línea 43, le estoy diciendo, usa la función read Excel del ambiente PD que arriba yo definí que PD era Pandas. Entonces, esto es muy interesante porque puedo poner muchas bibliotecas y a lo mejor en otra biblioteca también hay un read Excel, pero tengo que decirle de qué biblioteca es y por eso es esta nomenclatura. Entonces le digo, de Pandas va a salir esta. Después se le pone el nombre del archivo y como en Excel hay muchas opciones de poner hojas, le digo la hoja 0. Si no le pongo el número de la hoja, siempre toma la 0. Entonces, aquí con esta función va a regresar y va a generar una estructura interesantísima de Python Pandas, que es un data frame. Entonces, este nombre, Dick, Dick es un nombre que el usuario lo pone. Y también es muy importante siempre en las funciones de uso de Pandas y de Python en un cuaderno poner el time para que le dice cuánto tiempo. Este es un poquito tramposo, no es exactamente el tiempo en segundos, sino es el tiempo de procesamiento, pero cuando estamos desplegando, eso no lo pone. Nada más pone el tiempo de la máquina, pero no pone el tiempo de despliegue. Y a veces eso es más tardado, o el tiempo, si estuvieran en la red de transcurso, es nada más el tiempo de máquina. Entonces ya lo ponemos, aquí ve cómo lo leyó, y después ya vamos a hacer las operaciones necesarias para cortar, por ejemplo, en este Excel, tenemos que cortar la parte de arriba, hasta la línea que es importante, la 15, y terminar hasta la 20, a la 30 y tantos, que es la 38. Eso es lo que me interesa. Quiero cortar la parte de arriba, la parte de abajo. Entonces le digo cuáles son las líneas inicial y final. Y después con esta función muy sencilla de Pandas, le digo en el data frame df-dic, vas a cortar solamente de la 15 o de la 15 a la 39 y vas a generar otro data frame que en el caso presente lo pongo en el mismo nombre. Entonces, este nuevo data frame ya nada más tiene el segmento que me interesa de la 15 a la 38 y ese es el data frame de datos. Ya puedo saber aquí cuáles son los nombres de las columnas. Como no tenía, como este data frame no tiene nombres, le pone unos nombres simbólicos pandas y ya después nosotros le podemos dar los nombres que queramos, ¿no? Entonces aquí me dice, a ver, enséñame cómo están la columna UNEM 1, que es esta. Esta es la columna UNEM 2.1.
es la columna que tiene el nombre simbólico del concepto de negocio de la tabla. Después vamos a cortar de esta tabla. No me interesan todos los campos, solamente me interesa el nombre simbólico y me interesa la descripción, que es el campo uname 2.5, y me interesa también la descripción más completa, que es la 6, ¿no? Me interesa entonces nada más el 1, el 5 y el 6. Entonces hago un corte de forma vertical y eso se hace también con una instrucción muy sencilla. Aquí está. Le digo, pero ahí vamos a usar una función lambda y ya, ¿no? Entonces ya con ese nuevo data frame que le pusimos un nombre simbólico 1, 5, 6, ¿sí? Este es el data frame y este es el que me interesa. ¿Y qué me interesa ahora? Bueno, pues ver el tipo de datos, va a ser que es un data frame. Vamos a ver qué ancho y alto tiene el data frame. Es de 24 por 3, que son 24 metadatos. Y después voy a mostrar el primero. El primero, ven cómo se pone con 0 y el último se pone con -1 de ese data frame. Ahí está, ¿no? Entonces, ya con eso puedo ir viendo algunos valores ya del data frame muy precisos de las celdas y ya después genero estructuras ahí. Y lo interesante de esto es que este archivo o este data frame, yo voy a generar un nuevo estructura que sea este data frame, que es va a ser el nombre de la columna y su descripción. Y ya después, con esto, voy al final generar un archivo donde voy a generar con un Excel, que ahí te lo vamos a poner, cómo se llama ese data frame. Y al final, esta cápsula va a leer un archivo que tiene un reporte de dónde están los metadatos y en la última línea voy a generar un CSV y voy a generar un Excel de esto. Entonces aquí yo tengo, aquí voy a generar el Excel, aquí estoy diciendo cómo se va a llamar mi Excel y dónde lo voy a poner. Y entonces esta es la línea más interesante. ¿Por qué? Porque aquí ya tengo la estructura de data frames en el archivo que está aquí, que es voy a poner aquí está el data frame que estuve generando. Y aquí está el otro data frame que estuve generando con los cortes que hice. Entonces esos dos data frame lo voy a escribir a un Excel el primero y después voy a escribir a el Excel el segundo. Entonces aquí con esto ya tengo dos Exceles y al final pues ya ven que en el directorio que yo generé Charola Trabajo, generé el data frame en CSV, el data frame y en Excel. Y en el Excel puse en una hoja una parte, la descripción corta, y en la otra hoja la descripción completa. Y esto es lo que, y al final también genero un archivo CSV con los mismos datos del data frame. Entonces, este es un ejercicio, no tiene nada que ver con Spark, pero es un ejercicio muy interesante porque usamos Python Pandas para un Excel que es un reporte y vamos acomodando los datos, las columnas que me interesan y voy generando un Excel. Entonces aquí, con esto, voy cerrando. Y lo interesante es, bueno, que también podemos poner en las estructuras de un cuaderno Júpiter anclas a sitios que quisiéramos comentar. Por ejemplo, aquí, nada más para que ustedes vean, de 2013 ahorita, hace 8 años, hice unas cápsulas que se los voy a mostrar ahorita nada más para que vean que sí tenía el pelo negro. Entonces, es una pequeña introducción al mundo, al mundo Spark, ahí no, al mundo de Hadoop, perdón, y fueron 4 pequeñas cápsulas donde les platico lo que es Hadoop. Eso hace 8 años, pues, todavía Spark no estaba muy consolidado y apenas empezaba y por eso no. Y así también otra conferencia que también, ese sí hablo y eso lo hice hace 4 años. Esta conferencia es una conferencia
de motivación al uso de Spark, una conferencia que dimos en la Facultad de Ciencias. También, igual, entonces vean ustedes cómo con Jupyter Notebook podemos poner anclas y también podemos poner pues, otros sistemas, otras, por ejemplo, a otras páginas, lo que ustedes quieran. Por ejemplo, la conferencia que di en la Facultad de Ciencias, eh, aquí está el documento, que pueden bajarlo y automáticamente pueden ver ahí que se abre automáticamente el sitio, porque se lo bajé del sitio de Saxa, ¿no? Entonces, por ejemplo, este que está aquí entra a la página de Saxa y como le di la ancla absoluta, entra directamente al documento PDF. Y esto es muy útil para hacer presentaciones, para hacer, y todo esto está en un cuaderno Jupyter. Y al final, pues ya veo, ejecuto la última línea y siempre me digo a qué horas son. Entonces, con esta cápsula, no pretendo que sean unos expertos de Python en pandas, pero sí que empiezan a ver cómo se hace un cuaderno para poder ir adentrándonos en todas las bellezas que tiene pandas, que es Python, con un cuaderno Jupyter. Bueno, ahora, para terminar esta cápsula, voy a volver a ejecutarla, pero ahora la voy a ejecutar, la voy a limpiar primero, y al limpiarla se le van a quitar todas las ejecuciones, y al final vamos a ver que ya todo está limpio, ya tiene corchetes vacíos, porque esas instrucciones no se han ejecutado. Entonces, cuando ustedes reciben una cápsula, un Jupyter, lo primero que tienen que hacer es poner aquí, restar y run all. Y esto va a hacer que de manera automática el sistema Jupyter va ejecutando una por una de las celdas, y si la cápsula está bien preparada, esto debe funcionar del primera a la última cena sin intervención humana. Y al final debe estar la última celda ejecutada. Entonces, para ir viendo qué está haciendo, ahí ya lleva la 30, 31, 32, etcétera. Va haciendo todas las celdas. Y al final, pues ya, como es una cápsula no tan compleja, ya no debe tardar mucho en terminar. Ahí ya la 88 y la 80 y las últimas, pues ya. Entonces esto quiere decir que esta cápsula está bien preparada porque sin intervención humana se ejecutó todo sin errores. Entonces ya después para aprender la limpian y ustedes van ejecutando una por una, ¿no? Ahorita ya no lo voy a ejecutar para poderles enseñar la siguiente que es cómo esto, si quiero después compartirlo con algún compañero, alguna otra persona, pero que esa persona no tiene Jupyter, no tiene el ambiente, no tiene nada, pero quiero demostrarle, mira, ve la cápsula, ve el resultado. Entonces le ponemos aquí file, le digo download as HTML, y en este momento va a generar la versión. Me dice, lo abro con el Firefox, sí, ábrelo. Entonces les va a generar un archivo temporal que está guardado en esta ruta, file dos puntos diagonal, 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 tmp, moxila, g, chuchita, ¿sí? Eso quiere decir que este archivo es el que acabo de generar ahorita. Si yo le pongo copiar la ruta, lo quiero ver, aquí, ¿qué va a suceder? No voy a tener las imágenes, aquí me falta la imagen, así me falta, porque esas imágenes están guardadas en el directorio de trabajo de la cápsula. Por ejemplo, aquí están estas imágenes, no las tengo guardadas en TMP, primera hoja, segunda hoja, etcétera, esas no están guardadas. Pero ¿qué es lo que hacemos? Por eso es tan importante tener esta ventana, que es la ventana donde estábamos trabajando. Me voy al directorio donde estaba la cápsula lectura, cápsula pandas, lectura Excel. Esta es la cápsula, este es el directorio donde estoy, donde tengo mis elementos. Ahí como ya lo había corrido para probar que ya lo había ejecutado, es el mismo archivo, ahí está. Pero ¿qué es lo que hacemos? Le hago copy, como yo lo copié, le pongo pegar, y le tengo que poner un punto que se llame de la misma forma, pero aquí tengo que quitarle file, dos puntos, diagonal, diagonal, diagonal. ¿Por qué? Porque
resulta que cuando instalamos nosotros Spark, le dijimos que de manera por omisión, si yo no le decía nada, siempre tenía que guardar en Hadoop File System. Entonces, como ahorita no voy a guardar en Hadoop File System, sino voy a guardar en, en Linux, tengo que quitarle el file tengo que quitarle el file 2 puntos, ¿sí? Ahora, aquí esto es file 2 puntos diagonal, diagonal es nomenclatura de Big Data, y ahí como estoy en Linux, no necesito ponerle eso, entonces lo copio aquí, y este archivo, ahora lo abro con el navegador, voy a poner aquí en el navegador de la ventana, para abrirlo aquí fácilmente. Me voy a donde estoy, lectura Excel, aquí está y aquí está mi archivo que acabo de generar, pandas, escritura, lectura, escritura Excel, ¿sí? Y entonces lo abro. Ah, pero este es el cuaderno, disculpen, me equivoqué de abrir el archivo. Este es el archivo que tengo que abrir con Firefox. Entonces ya lo abro en el directorio, y como las imágenes estaban direccionadas al mismo directorio, ya se ve idéntico a la ejecución. Y además, si yo le pico en las anclas, también funcionan, ¿sí? Entonces, esta es la salida de ejecución de de mi cápsula, pero también, si ustedes quieren mandarle este archivo Excel, es autónomo, perdón, este archivo HTML, con que manden el archivo HTML no necesitan poner ni los JS, que es la estructura que hace esto. Sí le tienen que mandar las imágenes, y después, por ejemplo, si ustedes quieren compartirlo, pues le ponen control P, le pueden poner control P, imprimir un archivo, le dicen imprimir, y ya lo va a imprimir a un PDF, ¿sí? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes ya tienen ahí ya tienen su archivo PDF que acaban de imprimir. Ahora, aquí a lo mejor lo hice muy rápido, le ponen control P, y le dicen imprimir un archivo, y le dicen a dónde lo van a guardar, hay que le ponen dónde lo quieren guardar, y va a ser un PDF, ¿no? Bueno, entonces ahí ya no lo voy a volver a ejecutar. Entonces ya tienen el PDF salida de esta impresión. Y de esta forma, pues ya pueden ir documentando ustedes perfectamente su, su cápsula, ¿no? Entonces esta ya la cerramos, y vamos a abrir la siguiente. Entonces esta ya está ahí, la cierro, y vamos a ver la siguiente. La siguiente también es muy sencilla, y ahorita me voy a ir un poquito más rápido. Y una de las cosas interesantes del mundo Pandas Python es que cuando están en un cuaderno Jupyter, ustedes pueden ir viendo sus cápsulas poco a poco, sus cuadernos, y al mismo tiempo que lo están viendo, pueden ustedes meterle código. Y esta ventaja es muy interesante. Ahora, por ejemplo, muchas veces ustedes no saben si ustedes están trabajando bien o no en la ventana. Aquí me dijo, porque el JS a veces está haciendo trabajos por afuera, y dice, ¿qué quieres que haga? ¿Lo mato o sigo? No toquen, dejen lo que siga, ¿no? Entonces aquí está mi cápsula, ¿no? Entonces, si ustedes quieren pues aprender, yo siempre les aconsejo que no toquen lo que ya funciona. Ahorita, para demostrarle que sí funciona, le voy a hacer restart in root on. Esta que está aquí, como ustedes lo pueden ver, es la salida de ejecución de la cápsula que le hice, como estaba diciéndole, ayer la probé el 26 a las 3:30 de la tarde. Esto es lo que se probó ayer, ¿no? Entonces, ahorita lo voy a volver a ejecutar, y volver todo sin intervención humana. Le pongo que lo haga, y al final, pues me voy a esperar hasta el final a que termine la cápsula, ¿no? Ella debe terminar, si está bien hecha, no debe tener ningún error.
Entonces, ¿qué es lo que hace esta cápsula? Es una cápsula también muy sencilla, que voy a leer unos archivos CSVs que bajamos de datos abiertos de la FAO, ¿sí? Muy sencillos, y ahí tiene lo que son los datos, por qué, etcétera. Y siempre me gusta poner un poquito de teoría. Aquí le puse un poquito de teoría de que es muy interesante para los siguientes módulos que vamos a hacer, que es Machine Learning y analítica descriptiva y comparar valores de tablas. Y para poder comparar, matemáticamente hay lo que se llaman las matrices de Pearson, de Spearman y Kendall, son para poder comparar relaciones entre variables cuantitativas y cualitativas, ¿no? Entonces, esto es muy interesante, ¿no? Entonces, un poquito de teoría, etcétera. Bueno, entonces ahí al final yo veo que la cápsula ya terminó perfectamente, es hoy a las 20:37, exactamente ahorita. Entonces la cápsula funciona perfectamente, ¿no? Ahora, siempre les recomiendo cuando que su cápsula funciona y si ustedes quieren tener la seguridad de que si echan a perder lo que están haciendo pueden recuperarse, siempre es conveniente hacer una copia. Entonces le dicen file, make a copy, dicen vayan a hacer una copia, ahorita les va a empezar a hacer la copia y les va a abrir otro cuaderno donde les va a indicar el mismo nombre, pero al final le va a poner copy, ¿no? Una vez que lo termina y está haciendo la copia, ustedes aquí, no, díganle que espere y ya. Entonces, una vez que termina, ya está mi archivo, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Aquí está su nombre de archivo, el mismo nombre, guión bajo copy. Pero como eso no está bien así, le va a poner file, le ponen rename, le van a renombrar este archivo, le quitan donde dice copy. Y como me gusta poner a mí el día que lo estoy ejecutando y las siglas del que lo hace, este es un principio básico de buen programador, siempre pongan su huella, las dos iniciales, la fecha y el nombre, y después aquí siempre en la primera parte del archivo, me gusta poner la referencia de cómo se llama este archivo y al momento más o menos que lo estoy haciendo, porque cuando ustedes están trabajando con muchas máquinas, como en mi caso, yo tengo a mi disposición 20 máquinas y no sé en cuál estoy trabajando, etcétera. Entonces, pues siempre es importante cuando tengo una impresión de una salida, pues ya al menos ya sé cómo se llama el archivo y ya lo tengo. Entonces ya tengo mi archivo. Entonces, como lo mismo que hicimos anteriormente, un poquito de teoría, etcétera, etcétera. Y ven ustedes que son plantillas repetitivas, pero es muy importante hacer esto cuando ustedes están aprendiendo, porque si yo les doy la cápsula 8 y no vieron de la 1 a la 7, y yo les digo, como vimos en la cápsula 4, pues, y después en la cápsula 4 dicen, no, como lo vimos en la 1, 2, 3, pues esto nunca acaban. Entonces, por eso es importante pues poner todo otra vez. Igual ponemos todas las bibliotecas, etcétera. Aquí ya además se los voy a enseñar. Y todo lo mismo, esta parte inicial. Y después lo único que cambia aquí es la estructura de cómo, dónde están los datos de negocio. Aquí, es decir, cómo voy a leer el CSV y lo único que voy a cambiar aquí es la estructura de cómo se llaman los datos, ¿no? Entonces aquí ya lo puse en esto. Vamos a tener los datos que se llama Maíz Data FAO México, ¿sí? Data FAO México. Entonces ahí los vamos a tener, los vamos a leer, son archivos que ya aquí ya obtuvimos. Entonces, por ejemplo, aquí estoy leyendo el CSV. Aquí está la ruta. Como esto ya lo ejecuté hace unos minutos, yo puedo copiar esto y si quiero saber el valor, añado una celda, se lo pongo aquí, le pongo y lo ejecuto. Entonces, dice que esta no está definida. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué está sucediendo? Esta cápsula es nueva. Yo corrí la anterior. Esta no la he corrido, por lo tanto, la máquina no sabe. Entonces, para poder hacer esto, digo, pues no te preocupes, voy a volver a ejecutar todo, para que lo ejecute todo. Y esto es lo que pasa mucho cuando ustedes están trabajando en Jupyter y alguien les da un cuaderno que ya se ejecutó,
Aparentemente ya dice que la celda uno está ejecutada, la 2, pero esa es la salida de ejecución. Ahorita lo voy a ejecutar otra vez y una vez que termine, vamos a ir viendo ya el resultado y entonces como ya lo ejecutó, debe tener otra vez aparentemente lo mismo, la celda uno, la celda 2 ya la ejecutó, la 4, la 5, la 6, la 7, todo eso, etcétera, todo ya la está ejecutando y me voy a ir a donde ahorita yo quise cambiarle y que me dijera cuál era el nombre y eso, aquí ya vamos a llegar. Entonces aquí ya yo ya estaba viendo cómo se llamaba el nombre del archivo que quiero leer cuando estaba yo aquí en esta línea, ¿no? ¿Sí? En esta línea es la más importante porque es realmente donde leo el archivo CSV con pandas. Y esta línea que hace unos segundos me tardó, me puso un error, aquí yo estoy diciendo, ¿dónde está? Vas a leer el archivo datafaomexico.csv y le voy a decir que tiene codificación Latin 1, porque si no se lo pongo, por ejemplo, ahorita ya ejecutó, me dijo el nombre del archivo, pero yo no había visto que era tipo Latin 1. A ver, la diferencia entre Latin 1 y UTF-8 es la codificación. Y muchas veces uno, cuando está trabajando en Windows, solo usa Latin 1 o si nosotros configuramos que usara UTF-8, son ligeramente diferentes. El UTF-8 es muchísimo más completo porque tiene un conjunto de símbolos mucho más completo que Latin 1. Por omisión, Jupyter y Pandas usa la UTF-8. Pero como esto venía en Latin 1, si no le digo, eh, puede generar errores. Entonces, aquí si quieren, vamos a ver si lo voy a copiar para después volverlo a poner. Entonces son astucias de programa. Entonces te lo voy a volver a ejecutar. Entonces ahorita ya aparentemente no hubo problema. Lo voy a volver a poner. Entonces ya lo volvió a leer bien, ¿no? Pues entonces ya tengo el data frame 1 y ya después con el data frame 1 puedo irlo mostrando y después con funciones de Python, por ejemplo, de pandas, le pongo, dame la estructura del data frame y dime cómo se llaman mis columnas y de qué tipo son, etcétera, ¿no? Y si tienen valores nulos. Entonces aquí, por ejemplo, en esta tabla, todos tienen valores, no hay campos que tengan valores nulos. Después podemos poner, desde el punto de vista muy matemático de estadística, dado el conjunto de valores, que son 60 campos, hazme un análisis estadístico en los campos que tengan conceptos que podemos hacer media, varianza, covarianza, cuenta, pues los pone y saca. Entonces, como estos datos todos casi eran de tipo numérico, saca muy bien las medias, la varianza y la covarianza de todos los campos. Después ya vemos las columnas, vemos los valores que tiene, por ejemplo, el registro número 0, el nombre del campo, su valor, es muy interesante para hacer un análisis exploratorio. Del último valor, siempre es importante analizar el primer registro de su tabla y el último, porque a veces en el último es donde mete la basura, donde se mete la parte. Entonces es muy importante. Después ya podemos hacer con las herramientas despliegue de los primeros registros y después, por ejemplo, ya hacer más estructuras más complejas para graficar, ¿no? Por ejemplo, vamos a graficar algunos elementos sencillos, ¿sí? Y con esto no se pretende que sean muy diestros en todo lo que es Panda, sino simplemente para que vean ustedes cómo se lee un archivo CSV y cómo se puede ir trabajando. Ahí estoy tratando de hacer varias operaciones y lo interesante pues es que yo puedo leer un archivo CSV, puedo hacer, por ejemplo, aquí les voy a hacer, aquí está el archivo, es un archivo de muchos datos, ¿sí? Que son datos de producción del maíz, del sorgo, etcétera, durante muchos años, ¿sí? Aquí están los años y aquí está la producción de maíz
en toneladas, obviamente, y de muchos productos, ¿no? Entonces, una de las cosas interesantes es decir, pues, ¿no? ¿Qué relación tiene un año con otro? ¿Sí? Etcétera. Entonces, por eso vamos a hacer una matrices de correlación y, por ejemplo, aquí vamos a poner, para los datos y al final, pues se hacen las matrices de correlación. Por ejemplo, aquí, obviamente, lo vamos a hacer para un producto. Por ejemplo, tenemos que agarrar todos los datos, por ejemplo, de maíz, aquí está, y quiero saber, hacer una matriz de correlación vamos a poner que sean 20 años, ¿sí? 20 años, entonces voy a hacer una matriz de correlación cuadrada del año uno en la horizontal y el año uno en las verticales, y me va a decir qué relación tiene los campos del año uno con el año uno, pues es idéntico, pero el año uno con el año 2, si existe alguna correlación. Y esas son las matrices que les voy a ofrecer ahorita. Aquí está, miren. Entonces, esta es la matriz que se hace con una correlación de Pearson. Entonces me dice, el año uno con el año uno es idéntico, por eso sale uno. El año uno con el año 2 pues está a 99, se parecen bastante, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí, estos son los datos, pero también se puede poner una correlación gráfica. Y estas son herramientas muy sencillas que tiene Pandas en el mundo estadístico, que van a ser de utilidad en todos los módulos que vamos a hacer de ciencia de datos, estadística, etcétera. Entonces, aquí estamos haciendo uso nada más de herramientas muy sencillas. Aquí está otras matrices de correlación. Hay varios, Pearson, Kendall etcétera, ¿no? Entonces, aquí Kendall son otras, etcétera, ¿no? Entonces, nada más es nada más para que vean que Pandas puede leer CSVs y hay una serie de herramientas muy poderosas de estadística que son las herramientas que están en una biblioteca que les voy a enseñar cómo se llama Seaborn, y con esa biblioteca, que es una biblioteca muy interesante, hay toda una serie de herramientas poderosísimas de, de estadística, que es la biblioteca Seaborn. Ahorita se los voy a poner aquí, Anaconda, aquí está. Esta biblioteca Seaborn, ¿sí? Es una biblioteca muy interesante porque mejora lo que es el Matplotlib, y si ustedes, aquí ya les puse en el sitio, aquí este sitio, aquí está, es una biblioteca que permite visualización de todos los tipos de variables estadísticas que ustedes gusten y manden. Es muy, muy completa. ¿Y qué es lo interesante de todo esto? Que Matplotlib, Seaborn y todas esas están basadas en 100% Python. Pero mañana vamos a profundizar, hoy te vamos a hacer un poquito, usar Spark. Spark es un cómputo distribuido con muchos nodos. Antes no se podía graficar, pero ahora con la nueva versión de Spark, la 3.0, vamos a tener una biblioteca que se llama Koalas, y Koalas es Pandas, pero en Spark. Entonces, todo esto que estamos haciendo ahorita con Pandas en Spark, con biblioteca Matplotlib y la biblioteca Seaborn, es una biblioteca que está muy 100% basada en Matplotlib, y todas estas bibliotecas que son 100% Pandas, Python, Matplotlib, la base de Pandas, todas esas ya están migradas a Spark. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poder hacer? En Spark, poder graficar con las herramientas Spark, pero sin salir el código fuente de la ambiente. Porque antes, con las versiones anteriores a la 3, con Spark, yo hacía los cálculos, sacaba las matrices, pero como Spark no sabía graficar, tenía que sacar los datos del ambiente Spark, pasárselos a Tableau, a ClickView, a Excel o a Pandas, y tenía que pasárselos vía la máquina maestra para que en un ambiente de cómputo vertical pudiera yo graficar. Ahora ya no es necesario hacer eso, y esta es la gran ventaja. Entonces, esta cápsula se las dejo ahí para que la agarren con calma. Cerramos esta y cierro esta. Voy a cerrar esta. Y entonces, como ustedes están viendo, vamos a ir recorriendo para entrar ya a la esencia, que es la siguiente. Voy a hacer lo mismo, nada más para completar, que es otro ejemplo de lectura de CSVs, pero
con algunas otras funcionalidades de Pandas para que vayan eh, teniendo herramientas poderosas de Pandas, ¿sí? Entonces, la idea es siguiente. Otra cosa también que es muy interesante cuando ustedes están trabajando en una máquina virtualizada como esta, yo tengo en esta misma máquina ya una máquina bastante completa, que es esta que tenemos aquí. Esta es la máquina virtualizada. Y cuando usted está en un ambiente como el que yo traigo, que es arriba, en la parte de arriba, tengo, aquí, esto es mi máquina eh, mm, Linux nativa, ¿sí? Esta es la máquina Linux nativa. Entonces aquí tengo voy a cerrar esto, voy a volver a ponerlo. Por ejemplo, aquí tengo el control. Yo estoy haciendo zoom en mi máquina nativa, no en la máquina virtualizada. Aquí estoy en la máquina nativa. Esta es la ejecución de mi virtualización. Entonces tengo en mi máquina, la máquina nativa, que es CentOS también, pero también tengo el VirtualBox dentro de la misma CentOS. Tengo CentOS sobre CentOS. Entonces aquí también es interesante que ustedes vean, bueno, yo tengo varias máquinas virtuales ahí, entonces ya. Entonces, otra cosa también interesante, y eso, por eso es tan importante entender esto, que yo aquí en mi máquina nativa tengo acceso a todo Internet, igual que en la máquina virtual. Pero, por ejemplo, si yo les digo, fíjense que como ya tienen una máquina virtual, ustedes, configurada con Hadoop, con Spark, con Qualys, en la máquina virtualizada, ya no necesito mandarles la máquina virtual otra vez, porque puede pesar 10 gigas. Le mando nada más el conjunto de las cápsulas. Entonces, yo me conecto a mi máquina internet, lo bajo, lo que tenga que bajar, hago mi navegador, en mi máquina bajo todo y lo guardo seguramente en donde dice descargas, ¿sí? Y ahí guardo pues un chorro de cosas, ¿no? Por ejemplo, un archivo zip o lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, esto está en mi máquina maestra, en mi máquina la principal. Entonces, le veo qué dirección tiene IP, tiene mi máquina. Por ejemplo, ahorita tiene la dirección eh, 107. Aquí está. Mi máquina maestra, la que está recibiendo los datos es la 107. Perfecto. Entonces aquí tengo lo que yo bajé. Me voy a mi máquina. Esta es mi máquina virtualizada. Le hago ifconfig y aquí tengo otra familia de direcciones. Tengo la 10, 12, 12. Entonces, pues yo no veo de la máquina maestra a esta no la veo, pero esta sí ve a la otra. Si yo le hago ping 192.168.1.107, creo que era, ¿sí? Ahí ya la estoy viendo. Perfecta, la estoy viendo perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me pongo en el directorio donde voy a recibir los datos. Aquí, por ejemplo, voy a ponerle secure copy. Por ejemplo, quiero copiar todo un directorio -R. El nombre del usuario en la máquina virtualizada es GG, ¿sí? Entonces me voy a mi máquina virtualizada, le pongo en la máquina, perdón, maestra, ¿cómo se llama? Se llama, no, hay que saber dónde estoy. Aquí estoy en esta. En esta estoy aquí en la máquina maestra, ¿sí? Es la 107. Ahí se llama el usuario Saxa. Le pongo Saxa arroba 192.168.1.107, dos puntos diagonal. ¿Qué quiero copiar? Pues el home, diagonal, Saxa, diagonal, descargas, y le voy a copiar, pues no sé, alguno nada más ahí, perdón. Creo que está acá, sí. Descargas,
vamos a copiar uno, por ejemplo, el XML to JSON, por ejemplo. XML to JSON IPN. Descargas, entonces le pongo diagonal XML to JSON, JSON.ipynb, creo que así se llama. Ahí está. Con mayúscula, XLM to JSON IPNYNB. Entonces, le voy a poner, bueno, hay que ubicar dónde está. Aquí está. XML to JSON. XML to JSON interactive Python notebook y que lo copie aquí. Entonces me va a pedir si quiero habilitar esa dirección para que ya la reconozca. Le digo que yes. Le voy a poner la contraseña igual GG Saxas. Y entonces, en ese momento, ustedes ven, ya tengo en mi máquina virtualizada cualquier archivo que yo pueda bajar directo de internet con toda mi estructura y ya lo meto a mi máquina virtualizada. Eso es de Linux a Linux. Si ustedes virtualizaron en Windows, pues tienen que bajar el WinCP, es una versión de Windows de Secure Copy, y hacen lo mismo, nada más que tienen que tener bien cómo reconocen la dirección IP en Windows, porque quién es la que lanza la petición es la virtualizada. Tienen que saber cómo es la dirección IP de su máquina que hospeda, ¿sí? La anfitriona, y de esta forma ustedes pueden bajar todas las cápsulas que quieran, ir alimentando su máquina virtualizada para que ya cuando sigamos los talleres, como ya tienen la máquina, a los que ya tomaron este primer curso y que el siguiente va a ser dentro de 15 días, vamos a poner Machine Learning, puedan ustedes sin problema cual ninguno, pues ya no bajar toda la máquina completa, sino ir metiendo cada vez más datos. Entonces, con esto, si quieren, ahorita es 1 hora, descansamos 3 minutitos para que no voy a cerrar la sesión, para que puedan estirar las piernitas. No, sin cerrar la sesión, voy a interrumpir ahorita la sesión hablada, lo dejo prendida para que regresemos en 3 minutitos. Entonces, si quieren, nos vemos en 3 minutos para que puedan seguir trabajando. Y la siguiente sesión, como ya vimos el Excel, etcétera, vamos a empezar ya el plato fuerte, que es, ahorita era la entrada, la ensalada, etcétera. Ahorita ya vamos a poner, vamos a empezar con la primera, ya que es más interesante, que es conexión a MySQL, para irlo haciendo con calma. Y para mañana, bueno, tal vez yo creo que también hacemos la de Mongo, que es para que mañana dejemos las dos más interesantes, que es el Parquet, Data Frames, Qualats, etcétera. Ya, y en estas, que es el procesamiento Parquet y procesamiento Data Frame, ya voy a meter un archivo de 2.2 gigabytes o dos archivos, uno de antenas de celulares, pero ya voy a meter el otro, que es el de NUE. Y para las siguientes cápsulas de la siguiente, dentro de 15 días, ya voy a empezar a meter el censo 2020, lo que acaban de sacar ahorita el lunes, para hacer cruces. Eso vamos a hacer dentro de 15 días ya, pero con Machine Learning y Camis en el siguiente módulo. Voy a agarrar las antenas, voy a agarrar el de NUE, que tiene datos geoespaciales, antenas también, y el censo también, datos geoespaciales, y entonces ahora sí vamos a empezar a hacer una integración de muchas fuentes, pero van a ver ustedes la belleza que es usar Parquet. Bueno, nos vemos entonces en 3 minutos o 5 minutos a las 21:05 para poder estirar un poquito las piernitas. Entonces nos vemos en 5 minutos. Gracias, ahorita nos vemos. Bueno, entonces, pues seguimos con la segunda parte. Ahorita ya yo creo que ya están viendo todos
la ventana que estoy compartiendo. Aquí en el directorio donde tenemos los cursos, las cápsulas, ya ahorita acabamos de consultar Pandas, lectura Excel, y también la otra de Pandas, lectura CSV, ¿no? Entonces, este, esta es la que acabamos de bajar, que no tiene caso. Yo lo puedo borrar desde aquí, le pongo, señalo el XML to JSON y le digo, pues bórralo, y ya me va a decir, ¿quieres borrarlo? Pues sí, ya lo borro, entonces ya lo. Entonces, esta es una gran ventaja de que cuando yo ya empiezo a manejar de manera eh, sencilla el cuaderno Jupyter, casi puedo hacer cualquier acción en el cuaderno Jupyter que lo pueda hacer en el sistema operativo, pero la ventaja es que estoy en un ambiente web y además esta ventana Jupyter puede estar ejecutándose en otra máquina diferente a donde se están guardando. Eso en otra cápsula se los voy a enseñar. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo tengo un servidor que tiene Hadoop Spark, que no tiene interfaz gráfica, que está en la nube o que está en otro lado, en otra máquina, en mi mismo ambiente, yo puedo abrir el navegador Jupyter. Ese navegador Jupyter lo estoy viendo en mi PC local, que no está ahí no hay Hadoop ni Spark ni nada, y desde esa máquina darle las instrucciones en un ambiente web. Es una gran maravilla para poder hacer, por ejemplo, en centros de datos donde estamos compartiendo una máquina muy compleja, no tiene interfaz, pero tiene los servidores, tengo 10 servidores workers y una maestra, pero yo no puedo entrar ahí. Entonces me conecto con Jupyter de fuera y entro. Eso lo vamos a hacer en un momento dado en alguna cápsula. Bueno, siguiente acción, vamos a ya arrancar con la primera y la más importante conexión al mundo Spark, pero a lo que todo mundo sabe manejar, que es el SQL, ¿no? Entonces vamos a acomodar. Aquí está, esta es la versión. Y como yo siempre antes de poner las cápsulas, las corro y también genero el archivo HTML, como ustedes pueden ver, esto lo corrí bueno, aquí está el 26, pero para realmente ver cuándo lo corrí, lo ejecuté, como yo siempre pongo las fechas, aquí está, por ejemplo, este ejemplo, lo corrí ayer a las 5:30 de la tarde para hacer las pruebas. Aquí, antes de enviarle la máquina virtual, la probé completamente todas. Entonces, por ejemplo, esta es la salida de ejecución del HTML. Este es un HTML. Puedo ver this frame, show only this frame, ver el código fuente de este marco, etcétera, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ahí está, es un HTML, ¿sí? Completamente, ¿no? Entonces, aquí, y como es un HTML y es la salida de ejecución de mi cápsula, todas estas anclas funcionan perfectamente, ¿eh? Esta una versión, por ejemplo, acceso aquí, me voy al inicio, al final, etcétera, etcétera. Esto es HTML. Entonces aquí tengo la cápsula, aquí está la salida de ejecución, todas las imágenes, qué es Spark, para qué sirve, la ejecución de todas las celdas, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces la voy a dejar aquí abierta. Voy a abrir la verdadera cápsula, que es esta, es el cuaderno. Y como ya les había indicado, vamos a hacer lo que siempre les digo. Pues ahorita voy a estar la cápsula, le puse el nombre 26, como vamos a hacer, como siempre, el ciclo que quiero que aprendan. Voy a hacer una copia, ¿sí? Ya que haga la copia, lo voy a renombrar la copia y voy a dejar abierta la que ya está corrida, aunque es de ayer. Le voy a volver a poner un nombre, rename. Le voy a poner aquí que es del 27, ¿sí? Y le voy a quitar donde dice copy y le hago un rename. Entonces ya, este es otro archivo, es una copia
física del original. Le voy a ir corrigiendo yo aquí, como siempre le pongo yo, identificación, ¿cómo se llama el archivo? ¿Sí? Y lo voy a ir corriendo poco a poco. Esta cápsula, en el contexto de Júpiter, tiene más estructura, ¿no? Por ejemplo, aquí le puse el menú, la ventana, para cuando ustedes hagan su presentación, pues copien esta estructura. Esto es muy sencillo, vean, eso se lo copié yo a una hindú, cuando le vi su presentación, quedé impresionado de la calidad gráfica que tenía y le copié todo. Le copié cómo se hacen menús, cómo se hacen. Entonces aquí, vean, qué sencillo. Entonces el menú copian esto, aquí le ponen lo que va a aparecer y este es un ancla simbólica. T1, T2, pueden poner lo que quieran ustedes, ¿no? ¿Sí? Y ya después cuando ponen, por ejemplo, me voy a ir a la última, acceso a MySQL solo con Python, ¿no? Entonces, ahí le digo que el ancla simbólica es T, acceso, etcétera. Entonces, bueno, voy a ejecutar esta, me voy a ir ahí, aquí está, ya automáticamente se fue, y si ustedes ven este pedacito, pues es con este pedazo que le copié, y aquí es donde se pone el ID, se le pone el que ustedes pusieron arriba, y puede ser cualquier nombre simbólico. Ejecuto esta cápsula y aquí le digo, voy a inicio, ir a inicio es ir a la cápsula, a la referencia que se llama gatito top, y ese gatito top es el que está acá arriba. Aquí lo puse acá arriba. Aquí está. Entonces, es como una página HTML con anclas dentro de la propia página. Pero esto está en el cuaderno Jupyter. Entonces, por ejemplo, quiero irme directo a iniciar los servicios Spark. Ahí, ¿cómo lo hago? No, pues ya estoy aquí, siempre hay que ponerle irte para arriba. Entonces, pues esta es una cosa, yo le copié esta hindú, que además tiene un nombre precioso, se llama Selva. Selva XYZ, no sé el nombre en hindú, pero impresionante, ¿eh? Bueno, ya se lo copié, ya está ahí. Y entonces, pues ya lo que hago en las cápsulas que traigo, pues nada más le voy cambiando. Le voy cambiando los títulos, ¿no? Obviamente esto también se lo copié a esta persona, donde le pone con estilos JavaScript, y la gente que sepa diseño, pues le pone con estilos JavaScript, todo la maravilla que pueden hacer con JavaScript. Lo pueden poner dentro de su cuaderno Jupyter. Bueno, entonces obviamente aquí ya le puse un ancla a un diccionario que es una maravilla, se lo voy a enseñar. Cuando ustedes quieren hacer una presentación gerencial en cualquier lado y se lo van a presentar a alguien que no sabe nada, pues tienen que definirle todo, que se llama un glosario. Entonces, aquí Big Data Analytics, etcétera, pues no saben qué es, pues en el glosario viene, es un glosario que hizo Databricks, que son los sabios que ahorita controlan Spark, y están poniendo todo su estructura, y aquí ya pusieron lo que es un Big Data Analytics, etcétera, ¿no? Bueno, entonces ya lo ponemos, después vamos a ir ejecutando cada una de las celdas, por ejemplo aquí, diciendo, vamos a usar Spark. Pues quiero saber dónde lo bajo. Pues botón derecho, a una nueva ventana, y ya en su presentación, miren, pues si quieren bajar el código fuente, aquí lo bajan. Ya hay una nueva versión que es la 3131, esa no la tenemos, nosotros estamos en la 31301, ¿sí? Aquí lo bajan y así van haciendo su presentación. Después, quieren saber todo lo que ha hecho el sabio Zaharia, ya que hay una presentación muy sencilla con un video, que es Spark, para qué sirve, una cosa muy sencilla, y si quieren, pues aquí le pican el video y oyen a Zaharia, ¿no? Entonces no vamos a oír. Etcétera. Después hay más elementos de lo que es, y obviamente ya estoy en todas mis presentaciones para que ustedes quieran poner lo que es el glosario, que lo hicieron perfectamente los de Databricks, pues entonces yo ya no lo copio, nomás digo, pues si quieres saber lo que es un API de Spark, pues aquí está, cómo se usa, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, entonces ya todas las cápsulas que estamos haciendo nosotros traen su documentación, y esta cápsula es tan interesante y creo que es la más importante si ustedes quieren aprender Spark
y quieren hacer algo productivo al 80% del esfuerzo, tienen que usar Spark SQL. ¿Por qué? Porque SQL es el lenguaje por excelencia de todos los programadores hoy en día en el mundo de la ciencia de datos, de la computación. Durante 20, 30 años, el mundo relacional se impuso como la estructura para hacer sistemas. Ustedes van a cualquier empresa ahorita y todos los sistemas están en una base de datos, en Oracle, en NoSQL Server, en MySQL, Postgres, etcétera. ¿Y cómo desarrollan? La gente que quiere desarrollar hace sus tablas y hace queries, select from where, etcétera, hace joins, etcétera, y ya después hacen en ventanas de, 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 de módulos que hacen plantillas de alto nivel, pero abajo está el SQL. Entonces, ¿qué hicieron la gente de Spark? Dijeron, si el lenguaje por excelencia es SQL y las estructuras de almacenamiento son bases de datos relacionales, si Spark no tiene una integración transparente con el SQL, va a pasar lo que le pasa a Hive, y no quiero hablar mal de Hive. Hive ya no se debe usar solo para guardar, pero no para hacer queries con Hive QL, porque los programadores Hive QL tienen una sintaxis ligeramente diferente a la estructura SQL nativa. Entonces tienen que volver a aprender SQL y además el Hive QL es muchísimo, muy primitivo respecto de lo que hay hoy en día en SQL normal. Entonces, por eso la gente de Spark dijo, si yo no puedo ofrecerle a los programadores SQL del mundo relacional un ambiente transparente para que su query, tal cual como lo tengan, migrando o metiendo los datos de las tablas a un ambiente Spark y lo ejecutan tal cual, no va a tener futuro Spark. Así como no tiene futuro Hive ahorita. Ya no hay que usar Hive. Ninguna de las otras estructuras con lenguajes propios de SQL. ¿Por qué? Porque el mundo está dominado por el SQL normal. Por eso es tan importante saber Spark SQL, porque como lo vamos a ver ahorita con Spark SQL, lo que ustedes hagan es transparente su estructura. Pero además, la gran ventaja de usar Spark con su versión SQL, los módulos vienen y ustedes pueden programar en SQL haciendo uso también de Python y de Scala. O también usar SQL para preparar información para los algoritmos de Machine Learning, etcétera, etcétera. Y también otra de las grandes ventajas que con los conectores actuales de JDBC, que son el mundo y ODBC del mundo relacional con Java, etcétera, ustedes lo pueden usar con Spark SQL y además después, como estos conectores tienen una interpretación directa con Tableau, con Power BI, con Talent, con muchas herramientas de despliegue en el mundo relacional, a través de estos conectores, Spark puede entrar a Tableau, puede conectarse con Power BI de manera transparente, pero además también la estructura de almacenamiento y de dónde puede surtirse Spark SQL, puede surtirse como JSON, con Excel, con CSVs, pero también de tablas Hive que la gente tenga y con estructuras Parquet, que es lo que vamos a ver, muy importante ahora. Entonces, ¿por qué Parquet? Parquet es un formato que lo hizo un sabio que aquí está, ¿quién lo hizo? Lo hicieron la gente de Twitter y de Twitter empezó a hacer este formato, ¿sí? Es un formato que empezaron a promover la gente de Twitter y de Cloudera, ¿sí? Y empezaron con Duke Kutin, que la gente que no sepa quién es Duke Kutin es el que su hijo tenía el Hadoop, y Duke Kutin es el que hizo Hadoop, y lo hizo en base a las estructuras que había aprendido con Google File System. Entonces, Kutin es uno de los grandes del mundo Big Data, que finalmente ahora trabaja en Cloudera. Entonces, este formato es un formato
que permite guardar información y es tan importante que es el estándar de Big Data ahora, etcétera. Pero es muy sencillo entenderle. Aquí tengo una tabla normal, tengo varios conceptos de negocio, tengo la columna 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, y que son datos y que los guardo de forma completa, porque en el mundo relacional se guarda de forma horizontal, se guarda 310, 20, 01, no sé qué, 21, después pongo 301 y lo voy guardando de forma, recorriendo de forma horizontal. Que resulta que cuando yo quiero solamente, y supongamos que su estructura tiene 220 campos, como el censo de México, tiene 220 campos, pues, entonces tengo que ir recorriendo 220, otros 220, pero cuando yo solamente quiero usar el campo 1 y el 8, tengo que leer todas esas tablas y sacar nada más las columnas. Eso es lo que hace exactamente Parquet. Agarra y segmenta y guarda de forma columnar los datos y los comprime, aunque no es exactamente así, sino comprime y mete mezclas. Es un formato muy completo. Entonces, ¿con eso qué se logra? Que cuando yo tengo una estructura natural de producto, orden, costo, muchos campos y lo guardo en un relacional, se guarda de forma horizontal. Pero puedo ir preparando los datos para separarlo y guardar de forma vertical. Puedo guardar la primera columna, la segunda, la tercera. Y cuando yo le digo solamente necesito la 4 y la 8, no necesita leer todas las columnas, nada más ve la columna que yo quiero guardar. Y después también lo comprime. Entonces, esto hace que este formato Parquet sea muy eficiente en almacenamiento y tiene un grado de compresión como del 30%. Por ejemplo, si ustedes tienen un archivo de 1 giga, cuando ustedes lo guardan en formato Parquet, van a necesitar solamente 300 megas. Sí, o más, ¿eh? Puede ser mucho más la compresión. Pero no solamente eso, sino cuando ustedes quieren subir el archivo de 2 gigas a RAM, tarda mucho. En cambio, cuando ustedes suben un archivo Parquet a RAM en una estructura de cómputo distribuido con segmentos, pues ¿qué pasó? Pues ya la estructura ya está segmentada, ya está particionada. Entonces, de manera más sencilla, se inserta en la RAM los segmentos, cosa que tiene que hacer Hadoop y Spark al inicio. Cuando ustedes le dan una tabla normal, tienen que segmentarla. Entonces, Parquet ya empezó a trabajar de, por adelantado. Por eso, cuando ustedes suben un archivo Parquet a un ambiente Hadoop o un ambiente Spark, es muchísimo, muy rápido. Y si yo subo el archivo de, en forma nativa, tarda bastante. Lo vamos a hacer, por ejemplo, ahorita vamos a generar un Parquet que pesa perdón, un archivo CSV que pesa 5 millones de líneas y pesa 2 gigabytes, o pesa 50 millones de líneas y pesa 2 gigabytes. Al generar el Parquet se tarda en esta virtualización como 2 o 3 minutos. Después es de forma nativa de CSV a generar el Parquet y ya estando en Parquet en RAM. Pero si yo ese Parquet lo guardo a disco, en Hadoop o en el file system, y le digo, sube el Parquet que tengo en file system, lo hace inmediato. No se tarda casi nada. Al generar el Parquet me tardé de 2 a 3 minutos. Y si yo lo subo del file system Unix o del file system Hadoop a Spark, se tarda unos cuantos segundos. Entonces ya puedo empezar a hacer queries, pero además los queries son muchísimo más rápidos y la estructura de almacenamiento es muchísimo menor. Ahora, esto tiene grandes ventajas. Aquí hay una comparación del CSV, del JSON y del Parquet. Entonces, el Parquet, además de comprimir, es muchísimo, muy rápido en su instalación, en su subida a un ambiente de Spark. Y además es el estándar ahora ya en el mundo de Big Data, es Parquet. Y la otra cosa que es importante empezar a entender es esta versión que se llama Koalas, que es Pandas, pero en un ambiente Spark.
Y aquí está, digamos, el sitio oficial de Qualys, que Qualys es una versión que hizo la gente que controla el Spark, se llama Databricks, y generaron la versión Pandas en Apache Spark, que se llama Qualys. Aquí tienen en este sitio todos códigos, ejemplos, etcétera, etcétera. Eso está en la liga que está aquí. Y como ustedes pueden ver, Spark con Pandas es Qualys. Entonces, una de las cosas interesantísimas de tener Spark y usar SQL Server, o perdón, usar Spark SQL y hacer queries con SQL, es que también Spark SQL, como ustedes lo van a ver más adelante en lo que vamos a ir mostrándoles, el SQL tiene una versión muy importante que es un optimizador de código eh, y que además este optimizador de código ahora trae otra versión también que es la ejecución de optimización en el mundo Spark para poder hacer un query y darle a las diferentes arquitecturas, ¿sí? Cómo se acomodan los datos en el mundo de los nodos. Pero eso es mucho, muy avanzado y es la nueva versión que trae Spark 3.0. Trae un concepto que se llama um, un adaptador en tiempo real de ejecución, Adaptive Query Execution se llama. Bueno, entonces son funcionalidades. Vamos a entrar ya entonces a ejecutar el código, lo voy a ir limpiando. Entonces lo limpio y para hacer la prueba, este, voy a irlo ejecutando poco a poco. Entonces aquí ya voy a ejecutar la biblioteca, NumPy, Pandas, todo lo que ya sabemos. Y aquí lo único interesante, diferente, es que con esta función, Databricks Qualys, ¿sí? Import Databricks Qualys, estoy metiendo ya la biblioteca Qualys en esta cápsula, tomo la fecha igual como en todas las cápsulas que hacemos, la fecha, el día, la hora, etcétera, el nombre del sistema operativo, y aquí ya vamos a empezar a ver, porque como en esta cápsula ya voy a usar Spark, Spark está basado en Java indirectamente, ¿no? Porque finalmente Spark está basado en Scala, pero Scala está basado en Java y Hadoop está basado en Java. Por lo tanto, para poder usar un ambiente Spark, necesito tener a fuerza Java. Y tengo la máquina virtual de Java, que la Java Virtual, la Java Virtual Machine, el JVM, Java Virtual Processes. Entonces, esta máquina virtual, la primera versión de Spark, la 2 y las anteriores, se necesitaba la versión 1.8, por eso instalamos la versión 1.8 de Java. Ahora en la nueva versión de Spark, la 3.0, ya acepta de manera nativa la última versión de Java, que creo que es la 12. Entonces, pero entonces siempre hay que ver qué versión de Java tenemos. Y bueno, aquí ya estamos viendo que le tengo la versión 1.8. Después, siempre es necesario cuando voy a ya usar un ambiente de varios servidores, si los servidores están prendidos, cuál es el servidor que tengo que ver si está prendido. El Hadoop, en esta cápsula podemos o no usar Hadoop, pero hay que prenderlo para si lo necesito ya esté trabajando. Necesito también ver si el sistema Spark está prendido. Y para eso, como esos servidores son procesos que están usando la Java Virtual Machine, tengo que ver si qué procesos de la Java Virtual Machine estoy usando, que es el Java Process Status. No tengo nada más que el propio Java Process Status. Entonces yo tengo que iniciar con un comando, que es en la línea comando, pero esa línea comando la voy a ejecutar desde el navegador Jupyter. Es la gran ventaja. Entonces, cuando yo le pongo porcentaje bash, es como si esto yo lo hubiera tecleado en la línea de comando. Entonces lo ejecuto y ahorita me va a indicar que ya cuando termine, ya está ejecutándose mi servidor Spark. Como ya está ejecutando el servidor Spark, le voy a preguntar otra vez a la máquina qué procesos Java tiene
de la Java Virtual Machine y ya me dice que tiene el worker y el master. Esto es en el caso actual porque tenemos un pseudo cluster. En la misma máquina tengo la máquina maestra, el worker, el master, y tengo los workers. Ya en un ambiente real productivo voy a tener muchas máquinas master y, perdón, muchas máquinas worker y una sola máquina master. Si yo estoy trabajando en la master y le digo Java Process Status, pues nada más me va a marcar esta, pero también le puedo decir con unos shell que hay ahí, que están aquí, qué procesos están en los workers, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ya tengo mi proceso Spark funcionando en esta cápsula. Aquí ya les puse el ejemplo de que tenemos que abrir el puerto 8080, que es la salida real. Entonces aquí yo abro en un localhost en el 8080 y esto me va a indicar que estoy ya corriendo mi servidor Spark. Y esta es la gran ventaja, porque como yo estoy en un ambiente web usando puertos y por conexiones a través de los puertos, el Spark puede estar funcionando en otra máquina en cualquier parte del universo. Y ya nada más le pongo aquí la dirección de donde esté mi servidor Spark funcionando y yo ya estoy aquí y ya tengo prendido. Y aquí ya me dice que yo tengo 2 cores en mi máquina virtual trabajando y que estoy trabajando con este, 3, 3 gigas de RAM, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí está trabajando. Ahorita no está haciendo nada, está esperando instrucciones. Entonces voy a cerrar esta que es la ventana de HTML. Entonces aquí ya estoy entonces ya arranqué mi servidor Spark, pero yo no me he conectado a través del navegador Jupyter, no me he conectado al Spark. Voy a, voy a abrir en mi navegador Jupyter, esto ya está en mi navegador Jupyter, bibliotecas para conexión a Spark. El PSpark con Python se llama PSpark. Entonces, la más importante es la sesión Spark. Esta es la puerta de entrada al clúster. Entonces yo abro una sesión Spark y ya voy a empezar a decirle que me voy a conectar al clúster. Entonces la sesión Spark es lo más importante y aquí está, esto obviamente se lo copia al libro de qué es una arquitectura Spark, hay ejecutores, el manejador del ambiente del clúster, el manejador de la máquina maestra, el driver, ¿sí? Etcétera, ¿no? Y cuando voy a tener muchos ejecutores o nodos y cada nodo puede partir datos y estar almacenándose en la RAM de la máquina. Acuérdense que Spark solo trabaja en RAM y cuando lo voy a usar con Python se llama PSpark. Y como siempre ya le estoy diciendo, quieren saber cuál es la definición Spark y PSpark y sus grandes características, pues como ya tenemos por la gente de Databricks, nos dieron los glosarios, ya ahí ya me da todo lo que es Spark en sus versiones de Python, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué sigue? Bueno, decirle dónde está mi maestra, mi máquina master en Saxa Host, etcétera. ¿Cómo se va a llamar la aplicación? Tutorial conexión MySQL. Eso nada más es una variable Python. Todavía no lo he conectado a Spark. En la siguiente línea ya es realmente la más importante para hacer la conexión de mi navegador Jupyter a, al ambiente Spark. Entonces, una vez que yo ejecute esta instrucción, ahora sí ya se va a conectar al servicio Spark en donde esté. En este caso yo le dije que estaba en Saxa Host y el puerto de conexión es 7077. Entonces con esta instrucción ya realmente me voy a conectar y una vez que termine de ejecutarse, está mandando llamar al servidor Spark en el lugar donde dije que estaba y una vez que termine esta página que ahorita no tiene nada, la voy a volver a cargar y una vez que termine, aquí ya acabó de hacer la conexión, esta página es la versión anterior
Y si yo le digo que la vuelva a cargar, en este momento me tiene que decir que ya está ejecutando, como ustedes lo ven en esta línea que está aquí, que ya está ejecutando, ¿sí? Una aplicación que se llama Tutorial Conexión MySQL, que mi ambiente es muy raquítico, solamente tengo 3 gigas de RAM para trabajar y que está ejecutándose. Bueno, entonces voy a abrir de una vez para que vean cómo está esto. Entonces ya tengo aquí, y aquí está la versión. Entonces voy a empezar a entender que tengo una variable que se llama Spark, que es la que aquí es el conector. Este es el ASA, la forma de cómo yo le voy a ir dando las órdenes a mi sesión Spark a través del conector Spark, y es una herramienta, y ya me dice, ya tengo el conector que se llama Spark a una sesión Spark. Entonces, a partir de ahí, yo ahorita, por ejemplo, como voy a hacer uso del MySQL, quiero ver si está aprendido. Obviamente, esta es una instrucción del sistema operativo Linux, y con esta instrucción voy a ver si está aprendido el sistema. Me dice que sí está aprendido, que está trabajando, etcétera. En caso de que no estuviera trabajando, con esta instrucción que está comentada, que es mm, lo arranco. Esta es una instrucción Linux. No necesito arrancarlo, por eso le puse comentarios, ¿no? Ya está, es un comentario. Después, aquí ya le voy a decir, bueno, ¿cómo se llama mi tabla? ¿Cómo se llama mi base? ¿Cuál es la contraseña para poder acceder? Pues se lo puse en variables. Esto ya en una aplicación real, esto lo tendría que poner esto en un archivo, y aquí nada más le pongo include el archivo para que la gente que ve el cuaderno no vea realmente las claves, ¿no? Ahorita como no necesitamos protegernos, pues lo pongo directo. Entonces ya con esto, esta siguiente línea que está aquí, les voy a dar las variables. Todavía no se las he mandado al servidor. Ahorita nada más estoy declarándolas. Y si ustedes quieren, esta es la cadena de conexión. Tienen que ponerle el driver JDBC, el nombre del servicio, que es localhost. Ahí le pondrían, si yo lo estuviera haciendo en un ambiente real. ¿En dónde está el MySQL? Pues tengo 192.168.1.20, o el nombre, como lo tengan en su ambiente. ¿Cómo se llama la base? Y entonces con esto, ¿cómo se llama el servidor? Y esto es lo que tienen que ustedes bajar, y esto debe estar en su ambiente. Por eso, cuando van a conectarse, por ejemplo, con SQL Server, con Postgres, con MySQL, con Oracle o con cualquier base de datos relacional, tienen que bajar los drivers para que su arquitectura los conozca. Entonces, estos drivers se bajan de las páginas oficiales. Entonces, ya con eso, con todos los datos, la siguiente instrucción es realmente ya el acceso real a la base de datos, a la tabla que yo le dije. La base de datos. Entonces aquí ya tengo la estructura, tengo la cadena de conexión, es el URL, el driver, y ya le digo a qué tabla va a conectarse Spark, el nombre de la tabla. Ahora, por ejemplo, aquí pues, ya no me acordaba cómo se llamaba. Pues si ustedes no saben cómo se llama, le ponen, a ver, dime cómo se llama, le pongo nombre de tabla, que lo pongo acá arriba, y me dice cómo se llama la tabla, y ya lo ejecuto. Me dice, se llama muestra. ¿Sí? La tabla se llama muestra. Pues ¿cómo se llama el usuario? Pues, todo esto ya estaba acá arriba, ¿no? La muestra. Entonces, pero que a lo mejor eso no lo tenían ustedes aquí tan a la mano. Y como esta es la cadena de conexión, le digo, ¿a qué tabla, a qué base, a qué tabla? Más aparte las contraseñas, el usuario y la contraseña. En ese momento ya conectó. Entonces, ¿qué significa esto? Que la tabla muestra está siendo ya tomada en cuenta en el ambiente Spark con el DataFrame DF1. El DataFrame DF1, ahorita ya, es un DataFrame Spark. Entonces, ¿qué significa? Que ese DF1 es un nombre simbólico para entrar directo a la tabla en el SQL. Entonces ya lo tengo. Entonces la siguiente es, por ejemplo, yo con el DF1, si yo le pongo que me diga de qué tiene, me puede decir, por ejemplo, df1 columns,
y ya me dice cuáles son las columnas de mi tabla, porque ya estoy apuntando en ese nombre simbólico, Spark, a la tabla. También podemos hacer un query, por ejemplo, aquí está select de la tabla, ¿sí? Es un query a esa tabla y genero otro data frame. Entonces ya tengo otro data frame, el data frame que apunta a toda la tabla y un data frame que apunta al resultado de un query, pero eso genera otro data frame. Yo tengo otro data frame. Después puedo hacer cruces y como esto que tengo lo generé con un data frame apuntando a una tabla, pero la base de datos puede tener 4 tablas. Entonces puedo abrir 4 data frames, uno que apunte a cada tabla, y con eso ya después puedo hacer queries en todas las tablas de mi base. Bueno, entonces yo ya tengo el data frame 1 y después puedo ponerle el esquema, puedo ponerle que me muestre datos del 2, etcétera, etcétera. Ahorita lo voy a ir ejecutando. Entonces, por ejemplo, aquí ya en el DF1 tengo el nombre simbólico de la tabla completa. Cuando yo le pongo show, show es lo que se llama una acción en DataFrame Spark. Entonces me muestra, y en este momento me muestra nada más unos primeros 20. Se puede configurar para que muestre más cosas. Después, como el DataFrame 1 es la imagen de una tabla relacional y las tablas relacionales tienen esquemas, le digo, enséñame el esquema de la tabla. Entonces me dice radio es de tipo string, MSC string, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, cuando digo show, la segunda tabla es igual, es una acción. Puedo que me diga cuáles son los tipos de datos que tiene el DataFrame 1. Pues ahí está. Todo esto es con el mundo DataFrame Spark, ¿no? Dame las columnas, ¿sí? Etcétera, ¿no? Cuenta cuántos archivos, cuántos registros tiene. Y como le estaba diciendo, este conjunto de cosas que puedo hacer sobre un DataFrame Spark se llaman transformaciones y se llaman acciones. Aquí, como ya siempre voy a hacerlo, cuando necesito un término, pues me voy al glosario que ya hicieron amablemente la gente de Databricks y las transformaciones pueden hacerse de forma limitada o acotada, ¿sí? Estrecha, y es que una partición solamente le pasa datos a otra partición, o amplia, donde una partición tiene que ir a ver a todas las otras particiones, y eso ya es muchísimo más complejo, porque acuérdense que Spark recibe los datos y los va acomodando en muchos segmentos. Entonces, cuando hacen un query y ese query necesita de muchos segmentos y hacer una comparación de todos contra todos de los segmentos, eso se llama una transformación amplia y se necesita hacer muchas acciones. Y esto es lo que realmente ahora hace de manera maravillosa la versión SQL Spark nueva, porque acomoda los query de tal manera que hace la agrupación óptima del uso de los recursos de las particiones. Y cuando hago una transformación, se delinean se delinea lo que se tenga que hacer, pero no se hace hasta que mando ejecutar una acción. Y esto es cuando ya se hace es mostrar, tomar registros, contar, colectar o recolectar todos los datos o guardarlos. Es cuando se hace. Por ejemplo, aquí cuando digo count, ese se llama una acción. Las acciones son las que están acá. Se hace realmente. Después, por ejemplo, puedo seguir haciendo elementos de un lenguaje que se llama DataFrame Spark, y tiene una lógica muy particular que cuando la gente del mundo SQL empezaba a usar DataFrame Spark, no se sentían tan cómodos porque la lógica de los DataFrame Spark y su forma de expresar acciones y transformaciones no es igual al SQL normal del mundo relacional. Y además, cuando yo muestro los datos en la salida de un DataFrame Spark con acciones,
se ve muy feo, como si estuviéramos en COBOL, vean ustedes, con puntitos y cosas horribles, ¿no? A diferencia de lo que es un data frame Qualys, que tiene negritas, cambiar los colores, poner celdas de un color, la siguiente de otro, y muchas más versiones gráficas muy bonitas que tienen los data frame Pandas. Entonces, el DataFrame Spark es muy operativo, muy bueno. Las primeras versiones de la 1 hasta la 2 tenían solo DataFrame Parquet, DataFrame Spark. Entonces, se pueden hacer muchas cosas y así se empezó a trabajar durante mucho tiempo con Spark. Sin embargo, después de que la gente que venía del mundo Python decía, oye, pues si yo lo puedo hacer en Python vertical, mejor, porque mi poder de expresión en Pandas es muchísimo más evolucionado que el poder de expresión en DataFrame Spark. Entonces, era como un retroceso para la gente que trabajaba con Pandas, DataFrame Pandas, trabajar con DataFrame Spark. Era echarse 20 años hacia atrás. Por eso la gente de DataFrame dijo, pues vamos a mejorar. Entonces, si ustedes tienen un DataFrame como el 1, que es un DataFrame Spark, para convertirlo a Pandas es tan sencillo como decirle, el DataFrame 1, conviértemelo a un DataFrame Spark. Para ustedes no pasó nada. El nuevo DataFrame, que es un DataFrame Qualys, lo hace muy rápido. Son archivos muy pequeños ahorita, ¿no? Pero si yo le pido el tipo de datos que tiene esta nueva estructura, es un DataFrame Qualys. Pero, ¿qué es la diferencia? Pues la presentación, la forma de hacer los query. Vean ustedes la diferencia de presentar la salida de un DataFrame Pandas Qualys. Tiene negritas, se puede ver mucho más, digamos, al estilo de un web, las salidas web, que esto que parece COBOL antiguo. ¿Sí? Esto, miren la presentación de una tabla en DataFrame Spark, horrible, como estuviéramos en COBOL, en una salida de impresión en papel, pues no había de otra forma más que hacerlo de esta forma. Pero ahora, si yo tengo un DataFrame Pandas, que es lo mismo que un DataFrame Qualys, vean ustedes la versión tan bonita que se presenta para hacer una salida. Ya puedo poner, por ejemplo, aquí tengo, tengo ya la salida mucho más estructurada, con colorcitos, etcétera. Y aquí tengo un query, por ejemplo. Entonces, si ustedes tienen aquí la versión, miren, aquí está la versión DataFrame Spark. Lo convierto a DataFrame Qualys. KDF1 es el DataFrame Qualys. Veo hacer búsquedas, por ejemplo, clasificar por la componente longitud, pues vean mucho más sencillo. A sacar un segmento del DataFrame completo, partirlo de forma vertical, le digo cuáles son las columnas que quiero y esto me presenta DataFrame, esta presentación. Después puedo, como ustedes ven aquí sobre el DataFrame Qualys, ¿sí? Sobre la estructura Qualys, KS, hacer un query. Aquí está el query. Y aquí le pongo el nombre del DataFrame Qualys, que es el que acabo de generar aquí, KDF1, aquí está. Este es el KDF1. Aquí está. Sobre ese DataFrame, y si ustedes ven este poder de expresión de esta línea, la 48, este es un query normal de SQL, poniendo como tabla el DataFrame Qualys. Entonces, y además, es un query normal. Acá pueden poner cualquier query. Si ustedes tuvieran 3 tablas, o sacaran 3 DataFrame Qualys diferentes, uno para cada tabla. Aquí KDF1, 2, 3, 4, 5, que apuntan a tablas. Y acá puedo hacer entonces en el query, el query que yo quiera, apuntando a las tablas que yo quiera en la estructura. Ahora, pero esa es una forma muy especial de hacer queries
usando dentro de la sintaxis, dentro del elemento del parámetro, el query completo. Pero también puedo hacer la otra forma, tal cual, para recuperar, hagan de cuenta que ustedes tienen muchos queries y tienen los enunciados, el script del query, etcétera. Entonces, y usan los nombres de las tablas. Entonces, para eso se hace en Spark, lo que se llama en Spark SQL, un nombre simbólico a, a la tabla. Entonces, el dataframe 1, recuérdense que este dataframe 1 era un dataframe Spark, voy a apuntar como una tabla temporal en Spark y le llamo antenas. Puedo haberle llamado tabla 1, tabla 2, no importa. Teniendo eso, en la siguiente línea, que ahorita lo voy a ejecutar, ¿sí? Tengo entonces un query, pero un query usando la tecnología DataFrame Spark. Entonces, ven ustedes, aquí está. Yo, como este es un DataFrame Spark, tiene la forma horrible de presentación. Bueno, ahora, lo mismo vamos a poder hacer con DataFrames Wallace, ¿sí? DataFrame Spark, DataFrame, etcétera, queries como en Spark. Y después, eso mañana vamos a ver cómo hacemos esto con Wallace, pero por el momento puedo ya seguir haciendo acciones. Aquí tengo una tabla que voy a ponerle un nombre simbólico, tabla y la fecha de ahorita, ¿sí? Con la hora. Entonces, ¿qué resulta? Le voy a poner entonces un conector a la base de datos para guardar el data frame que yo estuve generando en mis acciones y transformaciones para regresar datos a la tabla. Entonces aquí con esta estructura, que es el data frame 2 que acabo de generar, qué sé yo, lo vas a escribir a la base de datos y a la tabla que yo te acabo de decir que sí se va a llamar. Se va a llamar tabla 2021, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta tabla que le voy a generar ahorita, ¿sí? Es la tabla que voy a poner, la ejecuto y entonces esta tabla se va a guardar y ya se va a guardar en la base de datos que yo tengo, etcétera, etcétera. Una vez que lo termine, voy a cerrar los servicios para ir cerrando la cápsula, ¿sí? Mañana la vamos a repetir, la vamos a volver a explicar. Entonces aquí ya acabó de generar, ya escribió a la tabla, al MySQL. Aquí paro mis servicios de Hadoop. Y para comprobar, bueno, pues ustedes saben mucho manejar el mundo relacional, se puede manejar directo con las herramientas de la propia base, o en el caso que nosotros vamos a enseñar aquí, muy rápidamente, y mañana lo vamos a hacer con más detalle, como yo usando Python directo, abro en una sesión de terminal, abro la base de eso, aquí, esto es lo que se hace, ¿no? Entonces, aquí está la base, entonces aquí, eso ya no lo voy a hacer ahorita, lo vamos a hacer mañana, pero también podemos entrar directo con Python, con un conector dentro del propio ambiente mm, Jupyter. Aquí voy a hacer con puro Python, entrar sin entrar en la terminal, con puro Python entro y a través de Python voy a hacer el query. Aquí está, le digo select from la tabla nueva y aquí está el query. Hago lo que es un cursor, hago el query y le pongo el resultado. Entonces ahí está la prueba que sí lo guardó mi conexión, sí funcionó. Pero entonces con esto vamos a dar por terminada esta sesión. Mañana nos vamos a conectar igual a las 8. Doc, Sí, para mañana. Doc, Sí. por aquí alguno de los participantes, pregunta que si tiene alguna documentación para instalar Spark o para implementarlo en algún otro sistema operativo, Sí, pues en donde no deje copiar la máquina virtual. sí, obviamente, claro que sí, hay
mucha información, inclusive ahorita en la cápsula, ahí en donde les puse dónde estaba Spark. Ahí está todas las instrucciones. Hay 80 millones de, de tutoriales. Inclusive nosotros grabamos uno también, como inclusive hacemos una máquina, una máquina virtualizada con Spark, ¿sí? Obviamente para hacerlo en un ambiente pseudoclúster es más fácil que en un ambiente ya con un clúster real, porque el clúster real requiere que en cada máquina worker se instale Spark, ¿sí? Y ya después se hace con los archivos de configuración. Eso ahorita pues no está contemplado en este tópico, porque es mucho más avanzado, pero yo creo que dentro de un mes o mes y medio, sí vamos a dar unos tutoriales de igual 2 días para instalar de cero cómo hacemos máquinas virtuales, cómo instalamos Hadoop, cómo instalamos Spark, cómo instalamos, bueno, todo, Conda, Anaconda, pero pues eso es más complicado. Sí hay mucho, ¿eh? Si quieren, eh, manden un correo a los que les interese, les podemos dar la bibliografía completa de dónde se hace todo eso. Entonces, para ir cerrando, mm, por favor, todas las dudas, manden un correo o en el chat o en un correo para que como estas dudas o preguntas, pues los vayamos contestando o dando las referencias. Y ya mañana, espero que numerosos, todos los que ya recibieron su máquina, recibieron los cuadernos, pues mañana en la mañana, en el transcurso, intenten ver si repetir las 3 cápsulas de Panda solitas y la que hicimos de MySQL, para que mañana entremos a la de Mongo, cómo usamos datos guardados en Mongo, y las otras dos que son cómo genero un Parquet y después cómo uso Parquet, pero ya llevando el Parquet ya al data frame, puede ser, o directamente el Parquet llevándolo a un data frame Spark o un data frame Koalas, o al revés, agarro una estructura, la meto en pandas y ese genera un data frame pandas, siempre y cuando la máquina acepte el orden de magnitud de pandas. No son muchos registros porque pandas, acuérdense que solamente trabaja en una sola máquina, en la RAM, pero cuando ya tengo muchos datos, pues tiene que ser a fuerza directo a Spark. Pero si puede aguantar su máquina un data frame pandas, lo leo primero en pandas y teniendo en pandas, lo puedo convertir a data frame Spark o de convertir de pandas a data frame koalas, que es lo mejor. Y ya teniendo el data frame koalas, pues hago todas las acciones y transformaciones que yo quiera. Bueno, entonces nos vemos mañana y pues espero que sean ahora sí que muy numerosos para poder seguir trabajando. Y buenas noches y hasta mañana.